Pues nada, buenos días. Damos comienzo al pleno extraordinario para la elección de las personas que van a estar en las mesas electorales, presidentes y vocales en las elecciones del 28 de mayo. Así que damos comienzo a la sesión. Buenos días. Buenos días. Deciros, antes de empezar el sorteo, el censo ha estado expuesto al público desde el 10 al 17 de abril, ambos inclusive. No se ha presentado ninguna reclamación aquí en el Ayuntamiento al respecto y el censo electoral está cerrado al 1 de febrero del 2023, lo que quiere decir que se tendrán en cuenta todas las variaciones que hayan tenido lugar hasta el 30 de enero del 2023. Las que hayan sido posteriores, pues no entran en este censo electoral. Tenemos un total de electores de 8.032 y los colegios electorales son los mismos que tuvimos en las pasadas elecciones autonómicas. Primer colegio, Centro Cívico Blas Infante, 1 única, censo 525. Comenzamos, Fati, por ahí mismo. Empieza tú. Presidente Núñez Lucena Juan Antonio. Te ha tocado. Te tocó. Presentaré la alegación correspondiente, ya está. No, la otra vez nos dijo la secretaria que no. Que la otra vez dijo la secretaria cuando iban saliendo que no, que luego para eso estaban los suplentes. Dijo en las últimas elecciones, no sé el secretario de hoy. Primer vocal, Ortiz Maqueda Ángel Alejandro. Segundo vocal, Pecellín Pino María Asunción Soledad. Primer suplente del presidente, Pérez Castaño Hilario José. Segundo suplente del presidente, Rodríguez Durán Antonia. Primer suplente del primer vocal, Romero Naranjo Pastora. Segundo suplente del primer vocal, Sastre Rodríguez Ricarda. Primer suplente del segundo vocal, Solís Rafaela. Segundo suplente del segundo vocal, Álvarez González Elizabeth. Tercer suplente del presidente, Barrera Vázquez Ricardo. Tercer suplente del primer vocal, Cabeza Márquez Antonio. Tercer suplente del segundo vocal, Carrero Lozano José. Siguiente mesa electoral, Ayuntamiento de Cantillana, 1-2A, censo 519. Beli. Presidente Ahmed Mohamed Fadel Baba. Primer vocal Amores Palma Joaquín. Segundo vocal Arias Pérez Eduardo. Primer suplente del presidente Barrera Nieves Elena. Segundo suplente del presidente Barrios Rodríguez José. Primer suplente del primer vocal Brahim Nayen Lamina.
Segundo suplente del primer vocal, Bustamante Daza María de la O. Primer suplente del segundo vocal, Campos Rosa Lucía. Segundo suplente del segundo vocal, Delgado Muñoz Antonio José. Tercer suplente del presidente, Durán Barragán Antonio. Tercer suplente del primer vocal, Durán Pérez Asunción. Tercer suplente del segundo vocal, Espinosa Pérez Manuel. Siguiente mesa electoral, Ayuntamiento de Cantillana, 1-2, mesa B, censo 468. Carlos. Tiene que el micro. Carlos, el micro. El 8. Presidente, Tomás Sapiña Laureano. Primer vocal, Ubrí Gómez Encarnación. Segundo vocal, Vasco Durán Alberto. Primer suplente del presidente, Meléndez Ortiz Mari Carmen. Segundo suplente del presidente, Morón Pardo Antonio Manuel. Primer suplente del primer vocal, Naranjo Delgado José Manuel. Segundo suplente del primer vocal, Navarro Caro María del Consuelo. Primer suplente del segundo vocal, Núñez García José. Segundo suplente del segundo vocal, Ojeda Chicón Rosana. Tercer suplente del presidente, Porcel Blanco Alfonso. Tercer suplente del primer vocal, Ríos Zamora Miguel David. Tercer suplente del segundo vocal, Rodríguez Bullón María. Siguiente mesa electoral, Colegio de la Esperanza, 1-3, mesa única. Censo 715. Gloria. El 15. Presidente, Rapún Quintana María del Pilar. Primer vocal, Sastre Durán María Gema. Segundo vocal, Sierra Aranda Pastora María. Primer suplente del presidente, Tinoco González Jesús. Segundo suplente del presidente, Tomás Sapiña José. Primer suplente del primer vocal, Vasco Nogueroles Laura María. Segundo suplente del primer vocal, Velázquez Márquez María Esperanza. Primer suplente del segundo vocal, Villarreal López Emilia. Segundo suplente del segundo vocal, Alpresa Conde José Manuel. Tercer suplente del presidente, Campos Sarmiento María Luisa.
Tercer suplente del primer vocal, Cruz Pérez Miguel. Tercer suplente del segundo vocal, Daza Rubio Manuel. Siguiente mesa electoral, anexo polideportivo municipal 1-4, mesa A. Censo 625. 158. Presidente, Campos Lara Manuel. Primer vocal, Cano Caro Antonio. Segundo vocal, Carballo Reyes José Manuel. Primer suplente del presidente, Castillo Domínguez Noelia. Segundo suplente del presidente, Coronado Amores Lidia. Primer suplente del primer vocal, Corriente Delgado Rosa María. Segundo suplente del primer vocal, Cózar Espinosa Josefa. Primer suplente del segundo vocal, Cruz Ortiz Pastora María. Segundo suplente del segundo vocal, Cueto Castilla Emeluisa. Tercer suplente del presidente, Daza Espinosa Macarena. Tercer suplente del primer vocal, Díaz Calado José Manuel. Tercer suplente del segundo vocal, Díaz Medina María. Siguiente mesa electoral, anexo polideportivo municipal 1-4, mesa B. Censo 629. 462. 62. 62. Presidente, Lozano Salguero María Ángeles. Primer vocal, Malva Tejero Daniel. Segundo vocal, Maqueda Ruiz Pastora. Primer suplente del presidente, Martínez García Laura. Segundo suplente del presidente, Mateos Fernández José Miguel. Primer suplente del primer vocal, Melgarejo Bernal Adrián. Segundo suplente del primer vocal, Merino Álvarez Alejandro Antonio. Primer suplente del segundo vocal, Montaño Rubio José Miguel. Segundo suplente del segundo vocal, Moreno García José. Tercer suplente del presidente, Muñoz Barrios Virtudes. Tercer suplente del primer vocal, Muñoz Vasco Rocío. Tercer suplente del segundo vocal, Naranjo Barroso Tamara. Siguiente mesa electoral, anexo polideportivo municipal 1-4, mesa C, censo 588. Rocío. 400. Presidente, Rodríguez Carballar María Asunción.
Primer vocal, Rodríguez García Antonio Luis. Segundo vocal, Rodríguez López M. José. Primer suplente del presidente, Rodríguez Sierra Samuel. Segundo suplente del presidente, Romero Avellaneda Ana Rocío. Primer suplente del primer vocal, Romero Jiménez Basilia. Segundo suplente del primer vocal, Romero Olivera Juan María. Primer suplente del segundo vocal, Rubio Alpresa Joana. Segundo suplente del segundo vocal, Ruiz Peña María Isabel. Tercer suplente del presidente, Sánchez Arcos Rafael. Tercer suplente del primer vocal, Sánchez Domínguez María del Carmen. Tercer suplente del segundo vocal, Sánchez Martín Lorena. Siguiente mesa electoral, Colegio Nuestra Señora de la Soledad, 2-1, mesa única, censo 833. 125. Presidente, Lozano Valverde María. Primer vocal, Maqueda Barrera Antonio Joaquín. Segundo vocal, Marroco Hernández Noelia María. Primer suplente del presidente, Muñiz Salas Nazaret. Segundo suplente del presidente, Murillo Lucena María de los Ángeles. Primer suplente del primer vocal, Naranjo Arias Inmaculada. Segundo suplente del primer vocal, Naranjo García Florencio. Primer suplente del segundo vocal, Naranjo Velasco Francisco Emilio. Segundo suplente del segundo vocal, Núñez Fernández Rafael. Tercer suplente del presidente, Paniagua Daza Antonio. Tercer suplente del primer vocal, Peña Rivero Juan. Tercer suplente del segundo vocal, Pérez Salado Cristian. Siguiente mesa electoral, Centro Cívico Blas Infante, 2-2, mesa A, censo 448. Merchí. 303. Presidente, Campos Lucena Antonio. Primer vocal, Campos Salas María. Segundo vocal, Cañabate Ortega Carmen.
Primer suplente del presidente, Castro Parrales Leonardo Enrique. Segundo suplente del presidente, Díaz Ríos José. Primer suplente del primer vocal, Durán Ortiz Antonia María. Segundo suplente del primer vocal, Egea Lerdo de Tejada Antonio. Primer suplente del segundo vocal, Espinosa Campos José. Segundo suplente del segundo vocal, Espinosa Quevedo Francisco. Tercer suplente del presidente, Esteban González Francisco Eduardo. Tercer suplente del primer vocal, Farfán Velázquez María Dolores. Tercer suplente del segundo vocal, Fernández López M. Carmen. Siguiente mesa electoral, Centro Cívico Blas Infante, 2-2, mesa B, censo 504. El 27. Presidente, Morejón Ríos Jesús. Primer vocal, Muñiz Moreno Marta. Segundo vocal, Muñoz Quintana M. Antonia. Primer suplente del presidente, Gallardo Barrera Rafael. Segundo suplente del presidente, García de la Era Manuel. Primer suplente del primer vocal, García Martín Manuel. Segundo suplente del primer vocal, García Rodríguez María Belén. Primer suplente del segundo vocal, Guerrero Fernández Silvestre. Segundo suplente del segundo vocal, Era Sánchez Manuel. Tercer suplente del presidente, Hurtado Muñoz Lucía. Tercer suplente del primer vocal, Jiménez Zamora María Soledad. Tercer suplente del segundo vocal, López Campos Dolores. Siguiente mesa electoral, Centro Cívico Blas Infante, 2-2, mesa C, censo 497. 295. Presidente, Sastre Campos María José. Primer vocal, Suárez Durán María Antonia. Segundo vocal, Torres Romero Antonio Manuel. Primer suplente del presidente, Ortiz Reina Eduardo.
Segundo suplente del presidente, Pérez Errázquin Inmaculada. Primer suplente del primer vocal, Pérez Lozano Francisco Antonio. Segundo suplente del primer vocal, Pérez Ubrí Levi. Primer suplente del segundo vocal, Prieto Rodríguez Aguas Santas. Segundo suplente del segundo vocal, Ramos Parra Guadalupe. Tercer suplente del presidente, Reina Hidalgo Antonio. Tercer suplente del primer vocal, Reina Salas Javier. Tercer suplente del segundo vocal, Resino Farfán José María. Siguiente mesa electoral, Colegio Nuestra Señora de la Soledad, 2-3, mesa A. Censo 508. 501. Presidente, Fernández Santos Raúl. Primer vocal, Flores Sánchez Pablo. Segundo vocal, Franco Gallego David. Primer suplente del presidente, Ávila Díaz José Ángel. Segundo suplente del presidente, Burgos Ortiz Rafael. Primer suplente del primer vocal, Calado Ruiz Julia. Segundo suplente del primer vocal, Camarero Martín María Belén. Primer suplente del segundo vocal, Campos Blanco Francisco Jesús. Segundo suplente del segundo vocal, Campos López Aguas Santas. Tercer suplente del presidente, Daza Jiménez José Jesús. Tercer suplente del primer vocal, Díaz Palomo Alejandro. Tercer suplente del segundo vocal, Durán Antonio. Siguiente mesa electoral, Colegio Nuestra Señora de la Soledad, 2-3, mesa B, censo 588. 12. Presidente Mejías Vega Natividad Pastora. Primer vocal, Molina Carrasco Emilia. Segundo vocal, Morales Coronel Juan Antonio. Primer suplente del presidente, Moreno Vela Francisco Manuel. Segundo suplente del presidente, García Reina María Soledad Rocío. Primer suplente del primer vocal, Garrido Salguero Juan Manuel. Segundo suplente del primer vocal, González Espinosa Antonio José.
Primer suplente del segundo vocal, González Hernández Jessica. Segundo suplente del segundo vocal, Guerrero Castilla Asunción. Tercer suplente del presidente Hernández Barrera Luis Miguel. Tercer suplente del primer vocal, Herrera Carrera Pablo. Tercer suplente del segundo vocal, Herrera Tobarias Natividad. Siguiente mesa y última, Colegio Nuestra Señora de la Soledad, 2-3, mesa C, censo 585. Fátima. 322. Presidente, Núñez Porras Antonio. Primer vocal, Ojeda Naranjo José Antonio. Segundo vocal, Orejuela Romero Antonio. Primer suplente del presidente, Ortiz Díaz Antonio. Segundo suplente del presidente, Parrilla Ramírez Bárbara. Primer suplente del primer vocal, Pérez Cabrera Gabriel. Segundo suplente del primer vocal, Pérez Lozano Jessica. Primer suplente del segundo vocal, Pérez Naranjo Pastora. Segundo suplente del segundo vocal, Pozo Daza María José. Tercer suplente del presidente, Puello Domínguez María. Tercer suplente del primer vocal, Ramos Burgos Rosario Asunción. Tercer suplente del segundo vocal, Ramos Vázquez Isabel. Y con esto pues queda concluido lo que es el sorteo. Pues nada, muchas gracias y seguimos caminando hasta el 28 de mayo, ¿vale? Nos vemos. Buenos días.